Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos. Hola Alexander, hola Joan Manuel, hola Andrei, hola Gacome. Les doy la bienvenida a una nueva sesión, a un nuevo encuentro de este club de lectura Un Mundo Feliz. El día de hoy tenemos el encuentro número 2, correspondientes a los capítulos 3 y 4 de la novela que estamos leyendo, Señales que precederán al fin del mundo, de Yuri Herrera. Ah, yo puedo empezar. Por favor, Ana Gabriela, te escuchamos. Bueno, estos dos capítulos siguientes se me hicieron mucho más fáciles de leer a pesar de, em, pues, de lo que trataban, porque tenían escenas bastante fuertes en ellos. Aún así, a diferencia de los dos primeros capítulos que leímos, se me hizo más fácil seguir el flow, las ideas del autor y la narración de la descripción de los pensamientos de la chica. Me pareció, yo creo que a todos particularmente fuerte la escena del principio del capítulo 3, en donde ella describe que le parece ver a una mujer embarazada acostada sobre un árbol y pues en su inocencia menciona que esto es una buena señal porque pues un país donde las mujeres embarazadas puedan tener una vida tranquila es un buen país o es un buen territorio, que es lo que describe. Y la idea como tal me pareció muy curiosa, porque eso es un gran contraste entre lo que es el mundo desarrollado y digamos que países, no me gusta el término, pero bueno, del tercer mundo como nosotros o como México, donde la situación es tan precaria que en la mayoría de las veces uno no se puede dar el lujo como mujer, ni como padre, hombre, ni como madre, de, digamos que dedicarse esos primeros meses del embarazo únicamente sin trabajar, porque hay que subsistir y, y no es posible, no es posible hacerlo sin trabajar, mientras que en el primer mundo es más común ver que las mujeres se tomen esos tiempos off, que los padres inclusive se tomen también más semanas off. Y cuando ella hace esa anotación, me trajo a su realidad, la realidad que ella ha vivido y bueno, obviamente ya después se acerca y se da cuenta que no es una mujer embarazada, sino un cadáver. Y ella lo narra como, mm, digamos que de forma mucho más sencilla de lo que uno se imaginaría que lo narraría una persona que acaba de ver algo horrible por primera vez. A veces cuando uno ve situaciones traumáticas, bueno, en las historias uno ve que cuando los personajes describen situaciones traumáticas, usualmente le dedican mucho más tiempo y más detalles a la narración, tanto de lo que ven visualmente como de cómo afecta sus emociones, las ideas con las que la relacionan y todo. Y en este caso es algo que no toma demasiados párrafos, muy concreto, que me pareció muy impactante porque ella como persona, uno descubre en la narrativa que em, tiende a, no sé si de pronto por la realidad que ha vivido, por el mismo trauma que ella tiene, las situaciones más traumáticas tiende como a descartarlas. Tal vez puede ser una forma de sobrellevar esas ideas y no dejarse em, como afectar demasiado por su realidad. También lo vemos en la escena del final del capítulo en donde ella literalmente le disparan y la bala le entra y todo al cuerpo como que ella lo menciona y es como: "Ah, me dispararon". Bueno, pues que a seguir caminando. Y ya, es como un comentario así como muy, muy rápido, muy sencillo. Obviamente, yo creo que dice mucho de el personaje de ella psicológicamente hablando, de cómo ella afronta su realidad. Y bueno, bueno, tengo varias cosas para mencionar, pero creo que es mejor darle la oportunidad a otras personas para hablar y después complementar. Pero voy a terminar diciendo que el
Sí, el cuarto capítulo me dio la impresión, y creo que todos tenemos esa impresión, de que el hermano está muerto. Entonces, pues habrá que ver qué sucede. Vale, muchas gracias, Ana Gabriela. Y sí, esa imagen que nos recibe el capítulo 3, donde primero hay esa reflexión como de decir, ay, sí, no, o sea, un país donde una que anda de cría camina por el desierto y se echa a dejar que éste le crezca sin ocuparse de nada más. Como que imaginando, claro, esa posibilidad de decir, claro, es que al otro lado del río sí puede ser un lugar donde uno puede surgir de cierta manera, pero cuando se acerca y se da cuenta realmente de lo que es, como que se desmorona esa idea, ese concepto y llegaría a decir como no, men. O sea, de hecho es casi todo lo contrario. Es un muerto que se lo están tragando los sopilotes. Y ahí uno llega y dice, bueno, la cosa empieza grave, porque es la primera imagen que recibe después de haber cruzado y de estar, bueno, de estar en todo ese proceso de estar cruzando. Y claro, ella mira a Chucho, sobre todo para mirar la reacción, ¿no? Como llegaría a decir, como usted está tan sorprendida como yo y el man, como, o sea, no, o sea, esto, esto es del día a día, o sea, las cosas no son tan fáciles como parecen. Marta Janet por acá nos dice, buenas noches, solo puedo escribir una excelente descripción porque deja de lado información obvia y se asemeja a la narrativa cinematográfica, obliga al lector a sacar inferencias. De acuerdo, Marta Janet. A propósito de lo que señalaban a Gabriela sobre como la cantidad de detalles que se podrían llegar a dar en una escena como esta, la que nos recibe el capítulo 3. Claro, no quiere profundizar como en el detalle de las de muerto, casi que ni siquiera sabemos quién es ese muerto. Es apenas una pequeña construcción como de la reflexión que la, la protagonista está haciendo a propósito de su situación, pero efectivamente como que lo demás nos lo deja para que nosotros los lectores seamos quienes empezamos como a llenar ese vacío de llegar y decir como, bueno, pero ¿qué es todo esto? O sea, ¿qué está sucediendo en este momento? Pero no hay tiempo, no hay tiempo porque toca seguir avanzando porque primero la encomienda está ahí, toca entregarla. Parte de, de, de lo que tiene que hacer Maquina, ¿no? Y el camino sigue siendo todavía largo, entonces no hay tiempo para detenernos demasiado en el momento y pues obviamente nos deja un montón de dudas, de inquietudes, de vacíos, que me parece que hasta ahora, de cierta manera, es un elemento positivo de la novela, que no nos está explicando absolutamente toda la situación, sino que nos deja muchos momentos para que nosotros también vayamos llenando con esas ideas que tenemos al respecto. Nayarit, te escuchamos. Hola, hola. Ay, no, es que como yo soy toda violenta, a mí la imagen no me impactó. Ahorita cuando escuchaba me dije, carajo, así que pues a mí, de hecho, cuando ella vio una mujer embarazada, yo dije, ay, un muerto. Pero ahora ustedes me hacen plantearme por qué carajo yo ya presumía que había un muerto. Tal vez es que pues yo me he expuesto más a esa clase de relatos y de historias de frontera y pues de relatos de la realidad mexicana. Entonces, este señor Arriaga a uno le cuenta unas historias que lo dejan como con ese traumita. En cambio, a mí lo que me inquietó fue el deseo sexual de Maquina mientras estaba cambiando. Pensaba mucho en eso, en cómo estas situaciones en las que uno sabe que tiene en riesgo el pellejo pueden terminar siendo tan excitantes y al mismo tiempo eh, controlar el deseo de forma como si fuera cotidiano.
porque ella se siente muy excitada y de alguna manera está contemplando la posibilidad de proponerle algo a Chucho. O sea, y además ella está, señora, y ella está esperando que él se le insinúe o que la mire o que algo, o sea, desde el principio. Y no, o sea, el tipo no está perdiendo tiempo en eso y se queda en lo mismo. Y me gusta esa agilidad, y que no se detiene, porque donde hubiera habido sexo en ese escenario, tira por completo la historia. O sea, es precisamente, Chucho es un tipo que está acostumbrado a ser de barquero y hacer esa clase de vueltas a diario, y no es la primera mujer ni va a ser la última que vean cueros ahí mientras están cambiando. Entonces, para él es solo una más, pero para Maquina la situación sí es completamente nueva. Y en tanto nueva y peligrosa, pues resulta siendo muy excitante. Y eso me gustó mucho de ella. Tengo un sindicato mafaldesco acá. Eh, y después voy al momento del encuentro con el señor P. Otra letra, ¿no? Que, o sea, en el camino, primero le sacan de dudas de que el hermano está vivo, porque el viejito le dice que está más vivo que un dolor. Yo, bueno, o sea, sí, un dolor nunca descansa. Los que tenemos dolores musculares permanentes sabemos que eso no da sosiego. Entonces, como que eso la sacó de, de dudas, pero el comentario del señor P, el comentario del viejito, ambos me dan a entender que el hermano se volvió una completa porquería. O sea, por eso le dice que lo va a encontrar muy cambiado. Y claro, hasta qué punto si se vuelve, si el pelado consiguió poder, eso no lo transformó. Me gustó que pudiera entregar el cargamento sin mayores preocupaciones. Me gusta esta chica, me gusta esa agilidad, esa forma tan práctica de hacer las cosas, que no se detiene como con las contrariedades. Me recordó un poco, tal vez porque estaba viendo por televisión la segunda la segunda película de la saga Millennium, pero en la edición sueca. Entonces me recordó un poco a Lisbeth Salander, así toda menudita, toda chiquita, toda jovencita, pero o sea, esa niña, pues para adolescente joven, lo que sea, es una dura además, como que en un momento, cuando llega la policía, ¿no? Que los están encañonando y bueno, ese enfrentamiento, que ya se queda un poco, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, se paraliza, porque está acostumbrada a que le pidan ayuda, no que le digan que se vaya. O sea, ella está acostumbrada a que ella sea la que se quede enfrentando las cosas y le diga a los otros que se vayan y no que sea al revés. Entonces se tarda por eso un poco como en captarse lo que está pasando, y piensa uno en todas las veces en las que obviamente estamos en peligro, pero nos paralizamos porque pensamos en otros antes de nosotras mismas. No sé si le pase mucho a los hombres, no me acuerdo haber sido hombre antes, pero como mujer sí hay muchas veces en las que he sentido eso, que me paralizo y pienso en otros que me interesan. O sea, estoy más acostumbrada a dar ayuda que a ser la que recibe ayuda y la que es protegida. Entonces, sí, me gusta que ya coge mejor vuelo, que ya pasó como esa primera tartamudez que sentí en el primer encuentro, y que ya quiero leerme los otros dos capítulos. Estaba esperando que pasara hoy para poder seguir. Vale, muchas gracias, Nayarit. Yo tengo una hipótesis sobre la relación entre Maquina y Chucho. De hecho, en los primeros capítulos
en ese primer encuentro entre ellos dos, eh, eh, ella es la que piensa que como buen hombre va a salir a decirle como, uy, no, usted, qué linda o qué rica o que ese tipo de cosas que desde el prejuicio que tiene Maquina es lo que en principio le hubiera dicho él a ella. Pero efectivamente, Chucho es un tipo muy comprometido con su trabajo y él es como, o sea, no, nada, o sea, no sé, o sea, usted es una más de las personas que tengo que pasar al otro lado. Entonces, cuando llega esta escena en el capítulo 3 de donde tiene que cambiarse y todo esto, que pues, bueno, es decir, pasaron el río, se mojaron todo esto. Entonces, es como el tipo está más pendiente, evidentemente, de el afuera que del adentro. Porque él en su trabajo sabe, es consciente de que el peligro está ahí afuera. Porque los policías gringos, sí, los negocios sin placer no se mezclan. Los policías gringos están por ahí dando vueltas. Entonces él tiene que estar es muy pendiente de ellos, efectivamente. Entonces, claro, digamos que este segundo momento donde ella ve la ropa que le tienen ahí lista y bueno, se empieza a cambiar y como que casi que siente, yo lo leí como la tranquilidad de decir, me puedo desnudar totalmente y quedarme viendo incluso un rato la ropa. Es un momento, o sea, en medio como de toda la situación, es un momento de una pequeña calma que ella se puede brindar a sí misma y decir, ok, porque, claro, pues ella se termina quitando todo. De nuevo, no sabemos por qué Nayarit tiene la apuesta de está emocionada, excitada. Para mí, la lectura que yo le di fue es como un momento casi que de calma. Lo vi casi al contrario. Claro, ¿cuál es la interpretación o correcta? Pues no hay correctas, es decir, pueden ser ambas porque el vacío del momento nos permite a nosotros como lectores pues jugar con ese momento. Alexander, lo escuchamos. Hola. No, mira que esa apreciación tuya, Diego, me parece chévere porque no lo había visto de esa manera. Como que sí, claro, había que marcar, digamos que esa tensión ahí de la afuera, ¿no? Chévere. Yo lo había interpretado como que era la continuidad un poco como de la personalidad de Chucho, ¿no? Como un tipo, digamos que entre su profesionalismo, por decirlo de alguna manera, sí, el camello que está haciendo, como estamos hablando, un poco llevando la continuidad, que es un tipo, pues que está en lo suyo, ¿no? Que respeta su trabajo, sí, su camello, su profesión. Y al mismo tiempo me parece que es un tipo respetuoso con la chica, no sé si con todas las mujeres, pero con ella en particular, pues fue respetuoso desde un principio, no le ha hecho piropos, no le ha hecho insinuaciones, y me parece que Maquina un poco lo piensa así como que, bueno, peor es nada, así como que se conforma con algo así porque, o sea, ya nos ha dado como muchas referencias de que ella ha pasado por cosas tenaces, ¿sí? Entre ellas, pues, que ha pasado por manes tenaces y que pues, alguito, ¿no? Ahí, sí, la está tratando como un objeto ahí como de sus negocios, sí, parte de sus negocios, pero bueno, aunque sea la está respetando, entonces, o sea, mejor dicho, no se está sobrepasando con ella. Entonces, me parece que también va por ese lado, chévere esas dos lecturas. Y pues quería dar dos daticos eh, sobre el título, ¿no? Del capítulo, de estas montañas que se juntan. Pues hay dos referencias, ¿no? Digamos que la referencia un poco social, histórica, es como la montaña de Otay, ¿sí? Se acerca un poco, digamos, a la montaña de Otay, que es un sitio de cruce de frontera, ¿no? Esta montaña de Altái es un territorio muy amplio donde los migrantes duran aproximadamente 5 horas en desplazarse por ese espacio que está lleno de muros, de rejas, ¿sí?
Y entonces hay un momento en que llegan y ya como que el murito se acaba y como que pueden seguir cruzando por ahí y es un desierto. Entonces digamos que las condiciones son tenaces porque por las noches hace un frío terrible y a mediodía eso es un sol, mejor dicho, desesperante. ¿Sí? Entonces los polleros, como Chucho, pasan a las personas y muchas veces la gente que no está como, digamos que no se preparó lo suficientemente con agua, con provisiones, con ropa, protección, muchas veces sufren accidentes o simplemente, no sé, por falta de agua, así, o que les da un calambre, cualquier cosa, pues se tiene que quedar en el camino. Entonces, pues de pronto esa es una referencia, ¿no? Como a este muertito que vemos ahí en el camino, ¿sí? Estoy de acuerdo con Ana Gabriela un poco que ese contraste, de ese contraste que se ve ahí en esos momentos y que digamos, claro, cuando uno ve las cosas de lejos, hay como una mezcla entre el deseo y la realidad, ¿no? Lo que uno quiere ver, ¿sí? Una especie de como cuando uno tiene visiones en el desierto, lo que uno quiere ver y lo que realmente es, ¿no? Entonces, claro, de lejos ella quiso ver eso, ¿sí? Como una imagen chévere de lo que le venden también en la cultura, ¿no? De lo que es Estados Unidos o la frontera al lado del norte, ¿no? Como una cosa de progreso, de bienestar. Entonces yo creo que eso fue todo su imaginario se vio reflejado ahí y cuando se acercó, ¡pum!, el choque con la realidad tan hijo de madre. Entonces me pareció chévere. Y el otro dato es un dato más como mitológico y es sobre la entrada ¿cómo es que se llama este? El infierno digo, el inframundo, ¿no? La entrada al inframundo, hay como una primera instancia en el inframundo y es como unas montañas que se chocan. Entonces, fíjense las analogías que utiliza el autor. Entonces, esas montañas que se chocan, así como en los videojuegos que uno tiene que cruzar, son como los muertos que tienen que cruzar por ahí, ¿no? Entonces, pues cuando se chocan las montañas, pues claro, o sea, siempre va a haber, digamos que impedimentos para poder cruzar ese inframundo y muchos, pues en la mitología se habla de que muchos de los muertos pues quedan ahí, pum, aplastados por las montañas que se están cerrando y abriendo constantemente. Entonces, esos eran los dos daticos que me parecieron interesantes del título del capítulo. Muchísimas gracias, Alexander. Vale, Ese segundo dato que nos ha brindado Alexander, el del inframundo, no le tenemos que perder la pista. Pensando efectivamente, y yo les había comentado hace 8 días, en los nombres de los capítulos de esta novela. Este ya es, digamos, el más diciente, como lo señalaba Alexander, de que efectivamente aquí hay una bajada a ese inframundo, que hay una entrada a ese otro lado, literal y metafóricamente, es entrar a ese otro lado y es un camino largo que nos espera, porque igual tenemos que llegar a un destino, tenemos un camino por recorrer, pero esa idea del inframundo, tengámosla muy presente para los nombres de los demás capítulos y evidentemente para ir pensando como todo ese simbolismo que finalmente Yuri Herrera le está poniendo a toda la situación, que no es simplemente vamos a ver la historia de una mujer que cruza la frontera, va a ser una historia de un inframundo. Y claro, ese muerto en la entrada también es muy diciente, está ahí y de pronto rompe y decir, o sea, entrar al inframundo no es un lugar, no es una entrada bella o triunfal, no es una entrada donde lo primero que uno se encuentra es un cadáver en descomposición. Y otra cosa que quiero señalar, no soy pollero, dijo Chucho. ¡Ja! Si te he visto cruzando gente, dijo aquel, y ya te atrapé en el acto. No, si no le niego el acto, dijo Chucho, pero no soy un pollero. Porque Chucho es serio en su trabajo y además
sabe que el policía tiene esa idea de él, porque la siguiente línea me parece muy interesante. El gabacho puso cara de que violentamente sufría la oscuridad del concepto. Claro, el policía gringo le dice a todo aquel que está en ese trabajo de cruzar gente por el río pollero. Pero Chucho no se lee a sí mismo como tal. Y ese es el reclamo que le hace ahí. Chucho es tremendo personaje, hay que decirlo. Ana Gabriela, te escuchamos. Sí, me parece muy interesante eso que mencionas, Alexander, la analogía con el tema del inframundo. A mí me recordó a bueno, estas últimas escenas o estas escenas del libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde él describe que los últimos círculos del infierno, o el último círculo del infierno realmente es muy frío y no como uno se imagina que es muy caliente. Y bueno, obviamente esa concepción dentro de su historia él lo explica, si no estoy mal, como la ausencia del amor y de todas emociones positivas que se relacionan como con el calor. Y pues esa es la concepción también que adoptó la Iglesia Católica y bueno, la Iglesia en general, sí, católica, sobre el infierno y la idea del inframundo que nos pasaron a nosotros y que tenemos actualmente. Y cuando ya llega a ese punto entre las montañas, que es como el punto máximo como de cambio, ella menciona pues que está muy frío, y hace como un pequeño relato de em, ¿cómo se llama? Los cristales de hielo que ella ve que tienen figuras fantásticas. Y siento que esas 2 imágenes muy relacionadas pueden, tener que ver con esa analogía con la mitología de lo que es el inframundo y de lo que y nos dice a nosotros, muy claro qué es lo que se viene, y me parece bastante interesante. Bueno, yo quería mencionar también algo que mencionó Nayarit, y es que sí estoy de acuerdo con ella en el sentido de que yo también leí esa parte de la historia en donde ella se desnuda, como con un deseo sexual implícito, que creo que se relaciona mucho con el segundo capítulo, en donde ella lo conoce y están como en el en la rueda esta en el río, y ella hace también una descripción de si no estoy mal, si no recuerdo mal, cómo se siente él o sea, pegado a ella, como el cuerpo ¿cómo es que se llama? De Chucho, pegado al de ella, y uno lo interpreta también como es bastante diferente a cómo ella se refiere a otros hombres en la historia, inclusive al que llama a su novio, que ella realmente no ve como a su novio. Em, y bueno, yo lo interpreto desde el punto de vista del personaje, de 2 formas bueno, con 2 motivos distintos, y es uno, ella describe desde el primer momento, em, que ella básicamente no está interesada en los hombres que están interesados en ella, que muestran como un interés activo en ella, aunque ella a veces se presta para esas situaciones, como que no es realmente una participante activa, como que no las disfruta, no se nota ese deseo ni esas ganas, simplemente está pasiva ahí. Y en este caso, él, pues, es un contraste porque es un personaje que por primera vez en su vida parece que no intenta acosarla ni ni está interesado activamente en ella, lo cual creo que eso le da a ella una sensación de seguridad, y ese es el segundo punto y el segundo motivo por el que creo bueno, que eso se interpreta como una manifestación de deseo sexual, y es que ella, él parece ser la única figura masculina en la historia con la que ella se siente cómoda y segura. Y no sé si tiene que ver con lo que mencionaba ahorita de que es la primera persona que no está interesada, el hombre que no la acosa y que no está interesado en ella sexualmente o que no la minimiza ni nada. O si tiene que ver con el hecho de que la situación en la que ella está en ese momento es una situación de alto peligro, y de alguna u otra forma psicológicamente, pues es la persona que le provee seguridad.
y confianza. Entonces ahí eso se puede ligar un poco como ese deseo sexual con esa sensación de seguridad en general. Y bueno, eso era lo que quería mencionar. Muchas gracias, Ana Gabriela. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu lectura. Son tres los tipos de hombre que hemos visto más o menos hasta ahora. Los duros, que solo los conocemos por sus letras iniciales. Los jóvenes, que como ella están en el proceso de cruzar la frontera. Los duros, pues hombre, son los duros. Y ella, ahí hay una relación tensa de poder entre ella y ellos, ¿no? Hay una relación de poder de ella sobre esos jovenzuelos que intentan hacer sus escarceos en el bus, pero ella ahí muestra todo su dominio y está Chucho. Y está Chucho que es un tipo eh, que podríamos decir está entre los dos mundos y también serviría la metáfora porque Chucho es un caronte, ¿no? Básicamente. O sea, Chucho es simplemente ese barquero que te lleva al otro lado. O sea, esa es su función, o sea, esa es su labor. Entonces, como barquero está cumpliendo su labor a rajatabla. Y creo que estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Como que Maquina, al ver a Chucho, siente que Chucho es como, es un tipo totalmente diferente. Es un otro ser. Tiene otras condiciones que no hacen parte de ese mundo en el que ella vive constantemente. Y mi lectura sería, es que Chucho vive en otro mundo. Literalmente, está viviendo en pasar el río, pasar la frontera, ser la persona que guía parte de ese viaje, lo pone en una situación de vive en otro mundo, en otro estado y de otra manera. Andrei, lo escuchamos. Buenas noches. Bueno, tengo una teoría con los capítulos, gracias, gordito. Y creo que lo veré en los dos siguientes a ver si es así. Y es que, pues, seguramente por la forma en que Diego los escogió para que lo leyéramos, o simplemente por lo corto de la novela, no sé. Pero los dos primeros es como si viéramos las ondas sonoras y los dos primeros fueron como la cresta y estos dos siguientes son el valle, mucho más calmados a pesar de imágenes, a pesar de cosas, fueron mucho más digeridos, que obviamente tienen su sazón y su cosita allí, porque si no serían aburridos y serían de relleno y pues no son de relleno, básicamente. La parte de los celulares y las antenas, fue un poco de humor allí, pero me recordó el museo de la policía acá en Bogotá, en donde en el recorrido muestran uno de los teléfonos satelitales, no sé si es final de los 80, principios de los 90, que habían en ese momento, creo que eran 3 o 4 teléfonos satelitales que habían en todo el mundo en ese momento, y uno de ellos era de Pablo Escobar, ¿sí? Entonces, esto acá de los celulares me remotó a esa anécdota de ese teléfono satelital y yo decía, wow, es demasiado poder. La escena del desnudo creo que para mí está muy trascendentales. Simplemente es el hecho de que no le interesa, no quiere, no funciona. Además que si con ese recorrido que hicieron de los hombres que ahorita nombraron, pues creo que no hay ninguno que no haya querido con Máquina, ¿sí? Ese es el primero que simplemente no le muestra ese interés y al no mostrarle ese interés, pues como que venga, realmente no se interesa, o sea, como que quizás le pesa un momento allí o quizás dice no puede ser o sí se interroga ella quizás como mujer porque precisamente los hombres como se supone que estamos dispuestos todo el tiempo, al encontrarse a alguien así y que incluso puede llegar a decir no me interesa, llega a chocar. Hay mujeres a las que realmente eso les llega a chocar y les conflictúa o les pone incluso bravas, ¿sí? No solamente los hombres nos podemos poner así, sino que hay mujeres que también se ponen así, se ponen bravas. Pero eso sería algo implícito con el recorrido de los hombres, pero creo que lo que allí está explícito como tal, que es la escena por la cual se hace desnudo, que me parece muy bella, allí lo nombra y es el hecho de la culpa, ¿sí?
Allí nombra la palabra culpa, la encaja con el novio, supuestamente novio que tiene ella allá donde lo dejó, ¿sí? Que nunca lo ha dejado declararse como tal, pero que se supone que cuando vuelva sí lo va a dejar. Entonces, allí dice sobre la culpa y es eso precisamente de lo que uno hace o tiene temor de hacer en algún momento porque sabe que está mal o porque le da culpa por cualquier X o Y motivo, lo hace una segunda vez, quizá la culpa vaya disminuyendo, tercera, cuarta, quinta vez, qué sé yo, puede ir disminuyendo. Porque ayer ya lo hice y normalmente así la escena como lo refiere Yuri, es como las mujeres se llegan a cambiar cuando no quiere que nadie las vea. Si no quiere que me vean, me quito, puedo decir fácilmente, me pongo esto, o uno como hombre se viste de tal forma que no lo ven, pero ella sí quiso que fuera así, pero es la culpa, allí está totalmente explícito. Hay unas imágenes allí que me recuerdan muchas películas que tienen que ver con México, que son hechas desde Gringolandia o películas que son hechas en México, que me parecen un cliché, pero al nombrarlas acá y creo que las hace muy bien, como que reivindica que esas imágenes que a veces hacen los gringos de México, pues sí son en últimas ciertas, ¿sí? Entonces le dan como una validez desde un autor mexicano que realmente me gusta. La parte de la bala, cuando sale del revólver, creo que todos hemos visto varias películas con esa escena que sale el disparo, la pólvora, el fuego, toda la cosa, pero allí como la nombra Yuri, de que se expande y otra vez, creo que no lo había leído, no, creo que no lo he visto en una película. Y pues en últimas puede que no sé qué tan factible que suceda o si sucede a qué nivel subatómico o qué sé yo, que seguramente sí hace, pero me pareció muy chévere esa escena. Y la analogía no, antes de pasar a la analogía, esa parte en donde Yuri vuelve a la bala un objeto animado. ¿Por qué? Porque dice sin interesarle el pulmón. Eso me pareció bellísimo que la bala fuera ya un objeto con vida, es otra forma de decir, es otra forma de narrar y dije, wow, qué bacano. Ahora, la parte de la analogía de las bases del juego, que creo que es el béisbol, no sé si es el béisbol, bueno, es el béisbol, menos mal no estaba tan perdido. La analogía de las bases del juego, del béisbol, con la analogía de las bases militares gringas en todo el mundo. Sí, es como, tome su, tome para que lleve, eso me gustó muchísimo. Y el señor que yo solamente estoy de paso, ¿cuántos años lleva acá? 53 años, eso es como que, por Dios. No, ahí sí que he perdido, no sé si ella ya pasó al otro lado, qué hace porque hace un recorrido por los restaurantes que ahí tiene su forma de nombrarlos y toda la jerga que está allí, pero hace un recorrido que también me pareció muy bello y como que pensando que era comida mexicana, todo está lleno de comida mexicana, pero que no era así, creo que está pensando en su tierra, devolviendo a su tierra y viendo ya la realidad de cómo es allí, de quiénes están trabajando, qué es lo que hacen, por cuánto tiempo lo hacen, cómo son las condiciones, creo que lo nombra de alguna manera, si mi lectura fue buena. Y vuelvo a otra imagen que es la del cuchillo, el cuchillo y la mano, creo que se lo hemos visto en muchas películas, sobre todo, por ejemplo, no sé, jugando póker o algo así, los dedos de esta forma, como que voy a accionar acá, tengo la mano en el otro revólver. Entonces tiene esas imágenes que realmente llegan a impactar. No sé por qué el cuchillo era solamente largo y no grueso, como que si entra fácil, no sé, esa parte del cuchillo se me quedó muy ahí. Y la escena final, es decir, está un montón de hombres, porque siempre está rodeada de hombres, de hombres, y que la quieren intimidar o que la alcanzan a intimidar, y en un momento ya queda completamente sola. Ese fue un vacío en el que, o sea, me pareció un cierre espectacular de ese capítulo porque fue un vacío ahí completo, y vamos a ver qué viene en el quinto. Gracias, Andrei. Em, sí, primero, la escena de los celulares me parece también interesante porque nos sigue poniendo como en la situación de ¿cuándo está pasando esto? ¿Cuál es esa época? Claro, es incierta porque pudo haber sido hace 30 años, pero puede ser hace 6 meses. Pero lo interesante, más allá de la ubicación temporal, es la manera como sucede, ¿no? Llegar ¿cómo lo llama?
este vato que acaba de llegar del otro lado y entonces llega a, con cargado de ropas y de relojes y de palabras nuevas que iba a saber decir en su teléfono nuevo. O sea, esa persona que, claro, vuelve del otro lado cargado pues de los lujos y las comodidades y efectivamente como lo que manejan es una centralita, pues es llegar y decirles como no, mija, o sea, vea, yo ya le voy a desmontar el negocio porque llegó la tecnología. Tome usted un celular y vea cómo es de interesante la magia y entonces yo le marco desde el mío y apenas le marco desde el mío usted va a escuchar cómo le empieza a timbrar y entonces usted se va a dar cuenta que pues la centralita ya no se necesita. Pero resulta, sucede, pasa y acontece, que falta la mitad de las cosas. Que el tipo ni siquiera había reparado en la idea de que los celulares necesitaban antenas. Pero Maquina sí lo sabía. Y pues obviamente lo hace quedar en el ridículo más enorme de decirle como, mira, sí, muy bien que traigas la tecnología, pero es que la has traído incompleta. Sí, un poco la relación que tenemos entre, lo acaba de decir André y lo había dicho hace un rato Ana Gabriela. Sí, o sea, el problema del primero y el tercer mundo, del mundo desarrollado y del mundo en vías de desarrollo, que me hace ese eufemismo de en vía de desarrollo, es un poco esa escena, ¿no? O sea, te traigo el celular, pero te debo la antena. Entonces es como, hombre, sí, pues listo, llegó el aparato, pero tampoco lo puedo seguir utilizar porque pues nada, o sea, igual ustedes siguen necesitando la centralita porque pues ese aparato no va a funcionar. Y... Pero Diego, eso pasa todavía hoy en día, por ejemplo, con empresas como WON y demás en Colombia. sí, por eso señalaba que esto pudo haber sucedido hace 30 años, pero pudo haber pasado hace media hora. O sea, es decir, son cosas que en esas relaciones de poder a través de la tecnología nos siguen sucediendo. A nosotros los de este lado del río, ¿no? Bueno, no sé, iba a decir otra cosa, pero ahorita me acordaré. Alexander, lo escuchamos. Bueno, no, una cosa que mencionan, que han mencionado varias veces, quiero hacer como también unas relaciones con los capítulos anteriores. Un poco es como el modo de resistir de Máquina. Yo creo que ella como mujer tiene varias formas de hacerle resistencia, digamos que a este mundo a que se está enfrentando, ¿no? Que es bien tenaz. Entonces, digamos, uno es la visión que ella tiene de la centralita, ¿no? Que es una visión un poco como, bueno, ¿qué pasaría? Que lo dijo en anteriores capítulos, ¿qué pasaría la centralita si yo no estuviera, ¿no? Yo soy la única que sabe las tres lenguas, yo sé cómo manejar esos mensajes que son duros cuando tenía que anunciar ciertos nombres, ¿no? Y mejor dicho, ella tiene, digamos, como la experiencia de manejar eso. Me parece que ahí hay una resistencia que yo, digamos, la llamaría como una posición ética, ¿sí? Bueno, yo camello aquí, pues a veces no es tan chévere, como que me toca, ¿sí? Tampoco es que sea el sueño de mi vida estar en la centralita, pero de alguna manera yo me responsabilizo de ella, ¿no? Es mi centralita, ¿sí? Es como si fuera, ¿sí? Mi centralita, entonces como un sentido de pertenencia, de que las cosas salgan bien, sí, es un sentido ético y a mí me parece importante, digamos, traer a colación de nuevo digamos, un modo de resistencia ante el capitalismo, ¿no? Porque digamos que el capitalismo, sí, bueno, el capitalismo está ahí, pero se puede caracterizar de alguna manera, ¿no? Digamos que lo podemos situar en esas fronteras donde el capitalismo también, digamos que es diferente, sí, el capitalismo no es igual en todo lado, aunque ahora se habla del capitalismo global, ¿no? Entonces, digamos que el capitalismo global tiene que ver con que, bueno, digamos que la economía digamos, se maneja, digamos que ahora de manera muy similar en todo el mundo
porque digamos que se cayó la URSS, sí, la caída de la Unión Soviética, de- del muro de Berlín, sí. Digamos que prácticamente los países socialistas, sí, perdieron el auge, en ese sentido como que se globalizó la economía, ¿no? Y ahora las transacciones son transnacionales, ¿sí? Entonces, digamos, los narcos se mueven por todo lado, ¿no? No solamente es como antes, no sé, los mafiosos italianos que solamente estaban en Italia, sino que es una cosa transnacional y eso tiene que ver con digamos, en la visión del narco, ¿sí? Y con la visión del capitalismo actual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo actual? Hablándolo como ustedes lo estaban hablando desde los teléfonos celulares que llevaron allá a la centralita. Pasa que ahora hay dos factores bien importantes, y también lo mencionó en Nayarit, y uno, digamos que es la violencia extrema que hay en el capitalismo, que es más exacerbada, ¿sí? En la actualidad, y especialmente en las fronteras donde hay contrastes del primer mundo con el tercer mundo, ¿no? No es lo mismo, pues, una frontera entre, no sé, Ecuador y entre, digamos, Brasil y Colombia, ¿no? Es diferente. Entonces, digamos que esa violencia exacerbada en el capitalismo es una característica de ahora, ¿no? Y también otro factor es el hiperconsumo, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa que permea desde que se pasa la frontera a Estados Unidos. Se está hablando del supermercado, ¿no? Donde unos pueden demostrar que pueden tener más que otros, que no sé qué, que esto y lo otro, que están planteando eso ahí en las descripciones, ¿no? Y en la centralita pasa esto con los teléfonos, ¿no? Entra la competencia, ¿sí? La competencia de esas nuevas tecnologías por el lucro económico, ¿sí? Entonces, como sea, se tiene que conseguir el lucro económico, ¿sí? Sin importar que ella precisamente llegó a la centralita a hacerle la competencia, pues a Máquina, ¿no? Entonces eso me parece bien diciente. Y digamos que, por ejemplo, Nayarit decía, no, a mí no me impactó tanto ese muerto porque como que yo ya estoy acostumbrada a esas novelas. Me parece que sí, claro, uno está acostumbrado, me parece que eso nos pasa a la gran mayoría por novelas, pero especialmente por los medios de comunicación, por las películas y porque culturalmente ya hemos normalizado la violencia extrema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno normaliza esa violencia extrema? Pues que a Máquina le dan un balazo y sigue como si nada, ¿no? Como que dice, no, pero no me comprometió ningún órgano y tal, entonces sigo y tal, no sé qué. Entonces, eso pasa con la violencia extrema en el capitalismo, eh, digamos, actual, ¿no? No tiene ética, ¿sí? Directamente se basa en conseguir como sea el emprendimiento, ¿sí? Que nos dice digamos que el neoliberalismo actual nos dice como que, bueno, ustedes emprendan como sea, ¿sí? Digamos que sin ética, ¿sí? O sea, emprendan no para no sé, para cuidar el planeta o para proteger a los niños, sino hagan lo que sea con tal de generar ingresos y dinamizar la economía y entonces nosotros dejamos que ustedes hagan y deshagan acá en la frontera, pues porque eso dinamiza la economía, ¿sí? O sea, ya no tiene que ver con ideologías ni con, digamos, ideas de nación, con, con ideales, sino prácticamente la idea común en el capitalismo es esa, ¿no? O sea, hacerse de la plata, como sea, conseguir plática fácil, y entonces eso está pasando en este momento, pues ahí eh, me parece que está pasando un poco en ese capítulo. Y con lo que decía Ana Gabriela, yo quería complementar un poquito sobre la posición de Maquina, y es que en los capítulos anteriores ella describió un poco cómo digamos, fue que, digamos, ella finalmente dijo, no, pues que este man era mi novio, y resulta que ella ahí describe un poco como que ella se levantó ese man, ¿sí? No fue él a ella, sino ella a él, ¿sí? ¿De qué manera? Como que dejándose seducir, a que cualquier chiste pendejo que él decía, ella se reía, que no sé qué. Entonces, eso me parece interesante también, como esa relación que ella entabla con los hombres, porque no es, lo repito, no es una manera tradicional, sino
digamos que es una manera como más empoderada de ejercer la feminidad, dejando esas culpas, ¿no? Dejando atrás esas culpas. Entonces, digamos que claro, pues con este man, con Chucho, pasa lo contrario, ¿no? Entonces no es él no tiene esa pasividad. Y ella conoce a los hombres. A mí me parece interesante porque ella dice, a mi hermana yo quiero enseñarle a conocer a cómo se manejan los hombres, ¿no? ¿Sí? No es una concepción de que, ay, no, la chica así como que, la santa que, que entonces pasiva, que está esperando a que la conquisten, sino que sí hay también como cierta sororidad en ella, ¿no? Como una manera de decir, bueno, allá está mi mamá también esperándome, yo estoy comprometida con mi mamá, también con mi hermana, yo quiero enseñarle cómo son los hombres, ¿sí? Entonces, todo eso me parece que es una forma de resistirse también como a la masculinidad hegemónica, porque digamos que la masculinidad hegemónica también viene con ese capitalismo, ¿sí? Digamos que el capitalismo contemporáneo ya digamos que se sabe que, pues, que está manejado por el patriarcado, ¿sí? Entonces digamos que esa masculinidad hegemónica, ella la combate, aunque parezca como muy simple, pero pues tiene que ver como con su manera de posicionarse en el mundo, y es que ella combate precisamente ese capitalismo patriarcal con esa manera de enfrentar a los hombres, ¿sí? Desde diferentes formas y desde también la sororidad, ¿sí? Es que eso es lo que pasa con la masculinidad. Si nos ponemos a ver, eh, digamos que nosotros siempre estamos como en la competencia de ser el macho alfa y saber más y tal, y en la novela, pues están los manes individualmente como camellando por lo suyo, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros no conocemos el concepto de sororidad más que como digamos que lo que se llama, eso tiene un nombre que es como una complicidad entre nosotros para mantener nuestro estatus, ¿sí? Nuestro estatus masculino que nos tiene ahí, digamos, en el negocio, ¿sí? Digamos, en el caso del pollero, bueno, no le gusta que lo llamen así porque de pronto es algo despectivo, ¿no? Pero entonces en el caso de Chucho, de los duros, cada uno maneja de todas maneras un estatus. Digamos que no está en el rango más bajito, por decirlo de alguna manera, pues Maquina en este momento, ¿no? Entonces está ese miedo también, que la hegemonía masculina también está en ese miedo de perder esos estatus. Lo Por eso estamos escuchando Maquina muy dice, lejos, Alexander. perdón. Por eso Maquina dice en algún momento que, de pronto estoy tapando el micrófono con la mano. De pronto Maquina dice en algún momento que los hombres son frágiles, ¿sí? Que en medio de toda esa demostración como de bravura y tal, del macho mexicano y bueno, en general del latinoamericano, que en medio de todo eso, los hombres pues somos frágiles, ¿no? Entonces, esa fragilidad es, digamos, la que es un punto álgido que me parece que ella está de alguna manera le está haciendo frente y le está combatiendo. Entonces me parece que ahí radica un poco como el conocimiento de ella, más pues también, o sea, en el conocimiento que ella tiene de esas tres lenguas también tiene que ver como con el conocimiento de lo masculino, ¿sí? De las debilidades de lo masculino digamos que se enmascaran como con ese machismo, esa fortaleza y esa dominación violenta, ¿sí? Esa violencia extrema que, que es la que hace que lo masculino digamos, no se cuestione a sí mismo, ¿sí? Y se mantenga ahí en ese poder extremadamente violento que lo hemos normalizado. Sí. Vale, muchas gracias, Alexander. Y a propósito de lo que su merced señalaba y lo que dice aquí Andrea en el chat, el hiperconsumo versus los morrales de los migrantes, que tanto o poco cargaríamos en nuestros morrales. Que claro, Maquina, siendo consciente de que ella no va para quedarse,
Ella simplemente tiene que llevarle el recado, buscar al hermano y devolverse. Lo que lleva es poco y nada. Cuando describe, lo que ella está cargando es como, no, es lo básico, es lo mínimo como para poder llegar y estar al otro lado X tiempo muy corto y regresarse. O sea, ella no tiene esa idea de, es que voy, cruzo para quedarme allá, para vivir, para hacer una vida, no. Yo voy y vuelvo. Y su moral es una cosa supremamente mínima, reducida, simple. Y claro, eso habla mucho como de, yo, porque lo mío está atrás, está de donde salí, no a donde voy. Esa es una. Segunda, Andrei cuando hablaba de los restaurantes y todo esto, me puso a pensar que casi siempre pensamos que la frontera es simplemente una línea delgada y que cuando uno pasa esa línea delgada, el mundo cambia radicalmente y ya. Pero me parece que lo que en la novela empieza a mostrarnos es cómo es esa vida de frontera, ¿no? O sea, ya están al otro lado, o sea, ya es Estados Unidos, pero efectivamente, pues todos los que trabajan en ese lugar son mexicanos. O sea, y son los que trabajan, ¿no? Porque empieza a señalar, es que es el albañil, es que es el que cocina, entonces es como que nos está diciendo de cierta manera, México todavía está allá, está al otro lado, a pesar de que el idioma que se habla es el inglés, pero todo lo que sucede es mexicano porque todo lo que es lo de la vida cotidiana, llamémoslo, pues son mexicanos los que lo están sosteniendo. Entonces, claro, la frontera realmente termina siendo como una suerte de membrana realmente, o sea, es algo que es amplio, que se mezcla, que uno no sabe dónde termina una cosa y dónde empieza la otra, al menos en este momento donde ella se encuentra, ¿no? Entonces, claro, ella puede decir como, es que la cocina huele a mexicano, porque pues es comida todavía del otro lado, porque son muchos los mexicanos que están ahí en la frontera tratando de subsistir haciendo pues lo que hacían al otro lado. Entonces me parece muy interesante que Yuri Herrera nos termina mostrando que la frontera realmente es una cosa difusa entre un lado y el otro, que uno no sabe realmente dónde termina la frontera y ya definitivamente estoy del otro lado, ¿no? Y lo tercero, el capítulo, ¿cuál es este? El capítulo 4 empieza, o sea, el título del capítulo 4 es El Cerro de Obsidiana. Y lo primero que nos muestra es la nieve. A mí esa mezcla, ese giro me pareció supremamente interesante porque, claro, nos crea una imagen con la idea del cerro de obsidiana, pero el primer cerro que ella tiene que atravesar es un cerro cubierto de nieve. Es un cerro blanco, es un cerro de cristales blancos, donde además aprovecha para hacer una reflexión supremamente interesante. Cuando se disolvió unos instantes este cristal, después se preguntó cómo es que algunas cosas del mundo, algunos países, algunas personas podían parecer eternas si todo era como ese diminuto palacio de hielo, irrepetible, precioso y frágil. Me gusta mucho esa reflexión que se pone como en la mente de Maquina, porque es llegar y decir como sí, o sea, como que todo parece tan sólido. Y me acordé de las reflexiones que nos ha brindado Alexander sobre la modernidad. Como que todo parece tan moderno, tan sólido, tan firme, tan seguro, pero realmente todo termina siendo tan líquido, tan posmoderno y tan nieve, que realmente termina siendo frágil e irrepetible. Esa reflexión me pareció muy bella por como que es cuestionarnos un poco como de pensar eso de como que esto parece que es eterno, ¿no? Así ha sido siempre,
y así será por siempre. Y ella de pronto en ese momento como tan poético de que se encuentra la nieve, llega y dice, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que eso que creemos que está acá y que parece que va a perdurar por siempre, realmente no? Realmente en algún momento va a desaparecer. Entonces, es la primera página del capítulo 4 y nos ha generado como un montón de sensaciones, de reflexiones, de ponernos a enfrentarnos del blanco de la nieve y ese cerro de obsidiana que luego no es un cerro, además, o sea, es figurativamente hablando el cerro de sillas del estadio. Claro, se eleva tanto ese estadio, es tan alto y tan lleno de sillas, que ese es el cerro de obsidiana. Que además es otra imagen que uno llega y dice, qué loco, o sea, pasó de un cerro donde estaba cayendo nieve a un estadio que parece un cerro de obsidiana. De algo tan natural como cruzar este monte de nieve que además, claro, uno no se alcanza a imaginar cómo podría haber nieve en esa frontera con Estados Unidos, ¿no? Pero no importa, porque este problema no es un problema con la realidad, sino cómo construye que en ese cruce tiene que pasar un cerro nevado. Y me parece que obviamente que necesita hacer el balance de la nieve con ese lugar oscuro. Oscuro en todas formas, ¿no? Porque además es controlado por un montón de personas negras y como lo describe ella, cada uno es más negro que el otro. O sea, es como que es la oscuridad en todo el sentido de la palabra. Está haciendo también como todo ese balance, ¿no? De llegar y decir, con la nieve ella está sola porque además está cruzando. Y lo señalaba creo que Andrei hace un momento. Al final de esa escena, ella vuelve a estar sola. Está en el lugar de lo oscuro, pero también vuelve a quedar sola. Así como venía de la soledad de cruzar este cerro cubierto de nieve. Nayarit, te escuchamos. No, pues yo también quería hablar de las maletas porque me gustó mucho esa idea de que tienes que andar ligero y solo cargar lo esencial para tu viaje. Y ella iba para volver, o sea, ese es un paseo de voy y vuelvo, entonces no llevo nada. 3 calzoncitos por si las moscas, 2 camisitas, una imagen acá que me recuerda a mi familia y listo. Y no más, no necesito más. Es una forma bonita versus pues las maletas de los demás que se encuentran en el camino y que esas maletas que se encuentran en el camino son de gente que probablemente no alcanzó a cruzar, porque por eso están ahí tiradas. Entonces, es como, no es solo el tema de moverse entre dos países, sino también entre dos estilos de vida y cómo de alguna manera para avanzar a veces hay que dejar cosas atrás, porque a ella también le toca, ¿no? Ella, mientras llegan a esa cabaña donde ella se cambia, pues cargaba sus cositas, pero ya cuando va a salir, tiene la camiseta, el pantalón que se puso ahí, la chamarra y se coge el paquete donde está lo de la Cora, el paquete del encargo del señor H y sale. O sea, aquí no necesito nada más, ya la linterna, todo eso que había, la linternita, eso para la porra. O sea, aquí lo que importa es lo que tengo que entregar. Ya entregó un paquete, ahora le toca lo otro y me devuelvo. O sea, es una cosa de pragmatismo, ¿sí? Pero entre todo eso había un avioncito, que es un aporte coqueto, que es el mismo que usó la chica en el episodio, en el capítulo 2, ¿no? Que es, o sea, no, yo voy y vengo, pero pues de todas formas me gusta verme bonita. Y es como un toque tierno. Yo siento que lo hace más cercana y más palpable la humanidad de Maquina cuando tienen esta clase de detalles. Y pensaba mucho
a mí más que las sillas mostrando, o sea, esas sillas que en efecto para mí también eran el Cerro Obsidiana, pensaba era en el descenso a encontrarse con el señor P, en la oscuridad de ese lugar y cómo salían y salían y salían personas y todos tenían la misma cara y como que le dicen Fresca que es que hay unos que sí asustan, pero otros que solo tienen esta cara para asustar, pues lo único que tienen. Pues yo soy de esas personas que anda con la calle con cara para asustar, entonces decía, pues entiendo esto, pero al mismo tiempo me sofocaba un poco estar en esa oscuridad, en esa... Yo siento es como que hay una amenaza constante de que la maten. Y como uno ya leyó Juego de Tronos, pues en Juego de Tronos ya se le tiran a uno que los protagonistas pueden morir en cualquier momento. Y yo decía, no, ahora la van a matar, ahora la van a matar, ahora la van a matar. Y siento que debe ser la emoción que guía a Máquina. En cualquier momento, pues ella va y viene, pero en cualquier momento la pueden matar y ahí queda. Es, y que queda de la maletica de una, ¿sí? No sé, hoy que pensaba mucho en el sueño que tuve anoche, que hubo una parte de mi sueño que me decía, empaque ya, solo cargue lo que tiene esencial. Pensaba en eso, en cuáles son los esenciales de mi maleta. ¿Cuánto es? O sea, si yo tuviera que salir de allá para allá, ¿cuál sería mi esencial? Y cada vez que tiembla en esta ciudad, que la gente dice, no, yo pienso, no, mejor me quedo acá con mi perro y mis gatas y que pase lo que tenga que pasar y nos coja todas juntas antes de evacuar. Pero si tuviera un viaje así, ¿qué sería lo que yo rescataría? ¿Qué sería lo que cargaría? ¿Y hasta qué punto sería necesario? Yo sé que a la fija un lápiz y un cuaderno, algo donde anotar y un lápiz. Y lo primero que anotaría sería direcciones y teléfonos, porque la memoria es muy frágil. Hoy en día es muy difícil recordar un número telefónico, entonces creo que eso estaría dentro de mis obligatorios. Una agenda, algo en papel y lápiz, que no se corra la tinta. Gracias, Nayarit. Em, Estaba pensando con lo que decías, que si uno le pidieran una muy corta síntesis de qué trata esta novela, y es, no, esta es la historia de un mandado. Y ya, y es como, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que una novela es la historia de un mandado? No, sí, le hácela, que a ver qué está la historia de un mandado. Y vamos por la mitad del mandado hasta ahora. Porque quería señalar, claro, ya se entregó el primer paquete, pero además la entrega de este primer paquete nos ha revelado una pequeña tensión muy interesante. El señor P y el señor H, que antes estaban del otro lado, o sea, en México, uno se tuvo que echar para el otro lado porque si se quedaban del mismo lado se mataban. Entonces fue como, no, bueno, está bien, o sea, yo me quedo aquí, usted se queda allá y somos amigos en la distancia, ¿no? O sea, que es básicamente sigamos haciendo negocios, pero de lejos porque si estamos en el mismo lugar, este negocio no funciona porque uno de los dos va a tener que morir. Entonces, de nuevo, la demostración de poder con muy pocas palabras, con muy pocas acciones, con llegar y decir como, sí, sí, no, pues nosotros ya arreglamos nuestro problema, pero pues yo me quedo a este lado. Eso no es arreglar un problema, eso es simplemente zanjar, literalmente zanjarlo. Llegar y decir, vamos a poner tierra de por medio para resolver nuestro problema de poderío. Entonces, con esta entrega de ya el primer encargo de máquina, ya al menos tenemos como una idea mucho más redonda de estos grandes poderosos del inframundo, porque estamos en el inframundo. Eh, y otra cosa que quiero señalar corta es eh, esa ciudad a la que llega, que además es ciudad de frontera, es una mezcla de cosas muy particulares. Primero, ¿cómo es la ciudad, no? La ciudad era un arreglo nervioso de partículas de cemento y pintura amarilla.
Carteles de prohibición hormigueaban calle a calle inspirando a los nacionales a verse siempre protegidos, seguros, amables, inocentes, soberbios, intermitentemente azorados, livianos y desbordantes. O sea, que además, una de las recomendaciones en cualquier taller de escritura es usted no se ponga a poner adjetivos de manera loca uno detrás del otro, porque eso sobrecarga la narrativa. Y aquí Yuri Herrera nos tira como 10 en la cara para crear cómo es esa ciudad de frontera donde los nacionales, o sea, los de allá, se sientan ante todo seguros, por un lado. Pero esa misma ciudad es la que tiene miradas efímeras de reconocimiento que inmediatamente se ocultaban para convertirse en huida. Era el paisanaje armado de chambas, albañiles, vendedores de flores, estibadores, choferes, depurando el disimulo para no delatar ningún propósito común, sino no más, no más, no más, que estaban ahí para recibir órdenes. Mientras que los mexicanos que están en esta ciudad es tratar de pasar lo más desapercibido posible, por un lado, pero además están allá para recibir órdenes. Andrei, lo escuchamos. La diferencia con Juego de Tronos es que Juego de Tronos es una carrera de relevos en donde el que muere le entrega el testigo a los que van quedando y hay un sinnúmero de protagonistas. Acá se nos muere Maquina y conste que yo he leído solamente hasta el capítulo que vamos y se acaba la novela. Es decir, Maquina no, si muere, muere al final. No sé, pero no va a morir durante el trayecto porque no habría novela. Estaba pensando que el señor P seguramente sería el Che Guevara y el señor H sería Castro. ¿Por qué? En uno de los documentales que vi sobre la Revolución Cubana, llega un momento en que allí se dice en la historia que el Che Guevara salió de Cuba porque eran dos egos demasiado grandes para una isla tan chica, tan pequeña, ¿sí? Y obviamente pues Castro al ser de allá, pues quien tenía que salir efectivamente era el Che Guevara, ¿sí? Entonces por eso entonces me hizo pensar en eso, en que P seguramente es Che Guevara y H es Fidel Castro. Durkheim creo que tenía algo que decía así, más o menos como que si son las sociedades quienes crean y cambian a los individuos o si son los individuos quienes crean y cambian a las sociedades, ¿sí? Eso en referencia a que Alexander hace un momento nombraba el capitalismo y la violencia, y sí, hay momentos en las sociedades donde, dependiendo de ciertas circunstancias, pues puede haber más o menos violencia, pero independientemente del sistema económico, lo que sea, la violencia es algo inherente a lo humano y va a estar en el sitio que sea, en la isla más remota, con con el mayor número de comunidades, sea por trastorno, sea porque se le dio la gana, sea por un arrebato de rabia. Acá en Colombia el día más violento del año es el Día de las Madres, lastimosamente. Entonces la violencia es algo inherente a la condición humana y va a estar siempre donde sea que esté, ¿sí? Me hace pensar también en un performance de un artista, una mujer que creo que ustedes lo han escuchado o lo han visto, sencillamente se sentó, la gente ella se iba a quedar quieta todo el tiempo, todas esas horas y podía hacer lo que quisiera con ella. Al momento comenzaron al principio a acariciarla, no sé qué, pero la cosa fue subiendo de tono y ya se puso muy violento todo. Entonces eso también miras a que independientemente de los géneros, masculino, femenino, se ha dado en cierta medida desde lo masculino, obviamente por el machismo y más, pero independientemente también de los géneros, pues la violencia también es algo que va a estar allí, independientemente también de la raza. Por ejemplo, Barack Obama, por más negro que sea su color de piel, el tipo no es un negro, el tipo no piensa como un negro, o sea, realmente Estados Unidos no ha tenido un presidente negro, eso es una mentira completamente, porque Barack Obama es un blanco, ¿sí? Es un blanco en piel de negro, pero él no es negro ni va a ser negro nunca toda la vida. Y esto de la violencia, hay dos cosas que yo odio sobre todo en Bogotá, no sé en otras ciudades, porque no he vivido tanto tiempo en otras ciudades como Bogotá, y es que en el 2004
2003 cuando llegué, si uno iba por la calle, en el bus, lo que fuera, si uno o otra persona te pegaba en el hombro, por ejemplo, uno volteaba a mirar o la persona volteaba a mirar y era un disculpe, ¿sí? Y uno también, ¿sí? Hoy que iba saliendo de uno de los Transmilenios, una chica iba delante mío, esto está testado, está muy lleno, no sé qué, aquí en la estación de Tuberín. Y sin culpa llegué y le pisé, creo que llevaba como una chancla, no sé qué llevaba, no creo que llevaba un zapato y lo llevaba como al puesto. Le alcancé a pisar la parte de atrás, se salió, yo llegué y la miré, disculpa, pero ella se volteó a mirar con una rabia que yo inmediatamente creo que alcancé a cambiar como mi mirada y le digo, le estoy pidiendo disculpas con mi mirada, seguramente le dije, estoy pidiendo disculpas, pero no me importa que me mire así, como porque tiene que mirarme feo, ¿sí? Entonces eso me emberraca hoy en día Bogotá porque esas cosas de pedirse disculpas y a ti te pegan al hombro ya la gente sigue común y corriente y a mí me emberraca eso porque yo no me he metido eso en la cabeza. Muy seguramente eso tendrá que ver con lo que decía de Emilio en el principio, con el sistema de transporte, con un montón de cosas que nos van cambiando como sociedades, pero esa es una de las cosas que sin duda alguna me molesta muchísimo acá. Y cuando yo leí Obsidiana, yo no pensé que el cerro, que no sé qué, que la montaña, no, yo solamente pensé en Obsidiana, nuestro queridísima, ya ni recuerdo, personaje de Octavia Butler, y ya, de los que leímos. Claro, gracias, Andrei. Haciendo aquí metatextualidad, Andrei. Está bueno eso. Y, no, ahorita voy a comentar otra cosa a propósito de los morrales, pero bueno. Ana Gabriela, te escuchamos. Bueno, en cuanto al tema de los morrales, me parecía, bueno, con lo que mencionaban de lo que cargaba ella versus lo que cargaban los demás, a mí no me pareció como una imagen tierna y esperanzadora o positiva, sino de hecho me pareció bastante, bueno, no, desconcertante, no es la palabra, perturbador, porque em, para mí el hecho de que ella llevara pocas cosas, porque su intención era quedarse allá, reflejaba ya de por sí como su inocencia. Y creo que esa duda está desde el principio cuando uno empieza a leer la historia y es si ella va a volver. Lo menciona, por ejemplo, se lo recuerda a uno cuando hace el comentario del anciano que mencionábamos ahorita de yo estoy acá de paso y ¿cuánto tiempo llevas acá? 50 años. Ese comentario para mí es un comentario que le dice a uno, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman ese tipo de comentarios, pero básicamente son como pistas que van dejando los escritores para que nazca esa duda en uno de si ella también, que va de paso, va a terminar allá toda su vida o nunca va a volver. Entonces, la idea de que ella lleve pocas cosas porque quiere volver rápido me genera más tristeza que alegría, que sentimientos positivos, porque también dice que no es, me dice a mí que no está preparada para lo que le espera. Porque las cosas que ella lleva son cosas que me parece que muestran mucho como su inocencia. Creo que en algún momento en el capítulo, tercero ella menciona inclusive que ella lleva como un chal de colores en caso de, no sé si yo lo estoy leyendo mal, pero era algo así como en caso de que se dé la oportunidad, como una parranda o algo así, como un acontecimiento alegre, feliz, que ella necesitara usar algo más colorido y más, alegre. Y ese pequeño detalle me pareció muy curioso. A pesar de que ella es una persona que claramente está en un contexto de violencia y, no es para nada inocente respecto a lo que la rodea, lo que ella lleva en su maleta sí me habla de pronto de esa esperanza que ella tiene de volver, pero que difícilmente se va a cumplir. Em, bueno, me parece curioso lo que mencionaba Andrei de Barack Obama. Creo que para mí es un comentario un poco racista en el sentido de que nosotros tenemos una idea de lo que es, de lo que es, por ejemplo, ser negro o en otro caso de lo que es ser mujer, de lo que es ser latino, que está siempre asociado a estereotipos que resultan siendo violentos. Entonces, el hecho de decir, por ejemplo, que una persona
que es negra no es negra porque por X o Y motivo está básicamente diciendo que las personas de esa misma raza, de ese mismo color de piel, tienen todos digamos que unas cuantas características que son únicas y exclusivas a ellos por ser de la raza que son, y creo que eso es de por sí, es un comentario o es una idea que está basado en racismo y en estereotipos erróneos. La mayor parte del tiempo quería mencionarlo, me parece importante. Tenía otro comentario, sinceramente, respecto a ella, pero en este momento se me pasa. Ahorita que me acuerde volveré a hacerla mal. Vale, muchas gracias, Ana Gabriela. Dentro de las cosas que Máquina lleva en el morral, y me parece fundamental, lleva un diccionario. Lleva un diccionario y me parece que eso habla mucho de el carácter de ella, o sea, de que ella tiene claro que ella necesita esa herramienta para lo que va a ir a hacer al otro lado. Ella ya nos ha demostrado que ella maneja, o sea, ella comprende el inglés, pero en dado caso de que necesite eh, entrar en detalles, el diccionario es fundamental para esas interacciones. Entonces me parece que también está construyendo un personaje pragmático, o sea, ella tiene toda la claridad de qué es lo que va a ir a hacer al otro lado, más que cualquier otro, o sea, ella tiene toda la claridad, o sea, yo soy el mensaje y yo como soy el mensaje tengo que tener la claridad de cómo se transmite ese mensaje. Entonces, más allá, claro, más allá de los detalles de las braguitas, de el dibujo, del jabón, del lápiz labial, para mí, a mí me llamó mucho la atención fue el diccionario, porque ella también me dice mucho como de, claro, nos hemos puesto a pensar cuántos años tiene, si es la primera vez que hace esto, ya lleva cuántas veces ha cruzado la frontera, bajo qué razones las podría haber cruzado. Para mí se me sigue fabricando una mujer que sabe lo que hace. Es un personaje que tiene muchas claridades, por un lado. Y lo otro que quiero comentar es la escena del balazo. Es muy curiosa por lo siguiente. El balazo la hizo girar sobre sí misma, pero no la tiró. Y en el mismo envión con que se echaba de vuelta hacia adelante, dio 2 pasos y le pegó una patada al ranchero en la mandíbula. Este continuó moviéndose, pero había perdido la orientación. Intentaba, como sus balas, aferrar el cuello de Chucho, donde solo había aire. Tras de que le pega el tiro, pero aprovecha el impulso y le mete una patada al man. Es decir, puede que nunca le hayan metido un balazo a ella, pero ella no se deja tumbar por un balazo. Y de hecho, aprovecha el impulso y como ve que Chucho está metido en un problema con este man, en el viaje va y le mete una patada en la cara. Es decir, esta mujer, insisto, sabe lo que hace. Ella sabe dónde está metida. Ella sabe cómo reaccionar en ciertas situaciones que puede que incluso sean nuevas, novedosas, pero ella tiene muchas claridades. Ella no está de paseo, ella no está de, ay, voy a ir a hacer dinero, ni de voy a conquistar. No, ella sabe que es mensajera y sabe el valor del mensaje y ella tiene que hacer un montón de cosas para que ese mensaje llegue a su destino. Como por ejemplo, ganarse un tiro. Sí, la rozó, porque realmente eso fue lo que pasó con el balazo. La rozó, pero eso no la detiene para intentar ayudarle a Chucho. Ustedes lo han dicho. Ella está en la posición de yo soy la que ayudo. Y de repente Chucho es luego el que le dice, no, mija, usted siga su camino, porque su destino no es quedarse aquí ayudándome.
su destino es llevar el mensaje. Alexander, lo escuchamos. No, sí, de acuerdo con lo que tú dices de esta chica que sabe lo que quiere. Ana Gabriela también me parece muy interesante lo que dice sobre este personaje. Y bueno, todos en general me parece que es muy chévere, me parece que las opiniones que compartimos es que Máquina es un personaje que nos apasiona, que, digamos de alguna manera sentimos empatía por ella, ¿no? Y me parece que un buen personaje de una novela que valga la pena nos genera muchas emociones, ¿no? Entonces me parece que a mí me está gustando mucho la novela precisamente por la manera en que está situada Máquina en esta geografía. Por otro lado, pues pienso, Andrei, que uno no debe, digamos que naturalizar las cosas, ¿sí? O sea, decir que la sociedad siempre ha sido violenta o es, digamos que también perpetuar la violencia, ¿no? Como pensar que no hay una solución, ¿no? Sí, como un nihilismo de pensar que no, pues que todo va a seguir siendo así, ¿no? Y también es negar como toda una historia de lucha feminista y étnica, ¿no? Que, digamos, las feministas han pasado por muchas cosas, digamos, ideológicas hasta con ellas mismas, ¿no? Que las mujeres europeas les han negado a las mujeres latinoamericanas la oportunidad de pensarse ellas mismas, ¿sí? Entonces, digamos, esta chica es una chica latinoamericana que se está pensando ella misma como mujer, ¿sí? Entonces, digamos, todas las masacres, feminicidios que han ocurrido en México, por ejemplo, precisamente se han justificado con el argumento de que los hombres somos violentos por naturaleza, ¿no? Entonces, no, nosotros actuamos así porque es que nos provocan, ¿sí? Ese tipo de cosas se generan cuando uno dice que la violencia es innata al ser humano. Pero porque, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, los zapatistas se salen en mi opinión, se salen del capitalismo y se salen de la violencia patriarcal. Entonces, en ese sentido, me parece que la violencia no es innata al hombre, uno puede cambiar, ¿sí? Uno puede estar siempre haciendo el ejercicio y me parece que es un buen paso aceptar que los hombres somos violentos, que somos machistas, ¿sí? Y que puede llegar la posibilidad de que cambiemos, de que no lo seamos, así no seamos nosotros, sino nuestros hijos, ¿sí? Entonces, digamos que yo creo que en el transcurso de la novela va a ser interesante cuestionar nuestro, nuestra masculinidad, ¿sí? Va a ser interesante, yo sé que va a ser interesante por este personaje de Chucho, por ahora, ¿no? No, y también de los otros personajes, porque digamos que hay características bien importantes en personajes que son secundarios, como por ejemplo los que están en el estadio, ¿sí? Hay un grupo grande al final que, digamos, uno de los personajes que está con Máquina, que no me acuerdo el nombre, que es como uno de los duros de allá, le dice, no, 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 no temas, no temas. Estos parecen ser hijos de la chingada, pero no son. Solo les toca parecerse a ellos, ¿sí? Y es una cosa importante, digamos, en el mundo del narcotráfico en México. Y es que, digamos, es interesante porque, digamos que el capitalismo actual actúa de otras maneras, ¿sí? Y también hay una resistencia al capitalismo que se hace desde el mismo capitalismo, ¿sí? Digamos que eh, los que trafican con droga, todos estos cárteles, de alguna manera le hacen resistencia al capitalismo porque actúan de una manera no tradicional, ¿sí? Digamos que la manera tradicional, cuando, digamos, estaban, ¿no?, los obreros y todo este cuento, digamos, de las empresas tradicionales, era que la empresa, uno era servil con el jefe, con la ideología de la empresa, ¿sí? Entonces, uno tenía que, sí, que repetir el carreto de la empresa, es que con subsidios la empresa de los colombianos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el narcotráfico? Ellos hacen sus propias reglas, no necesitan que una institución les esté diciendo cómo actuar, ¿sí? Hay jerarquías masculinas, hay jerarquías. Entonces, ¿qué pasa? Hay una jerarquía muy importante y es la raza, ¿sí? Cuando ella dice, perdón, cuando uno de los duros le dice a Máquina que ellos parecen hijos de la chingada, pero que no lo son, es porque son gringos, ¿sí? Por eso miren cómo los describen, ¿no?
Miren cómo describen esos chicos que parecen ser hijos de la chingada, que son altos, que son acuerpados, son gringos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el narcotráfico en México, en la frontera? Y es que no los une digamos que como la identidad de empresa o ¿sí? institucional, sino que los une la raza, ¿sí? Entonces es una cosa muy importante en el narcotráfico y es que es una cuestión racial, ¿sí? Entonces nosotros no podemos decir que independiente de la raza o del género, porque es negar y neutralizar un problema que es racial, que es también de género, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante que hizo una autora mexicana que se llama Sayak Valencia, menciona algo que se llama el capitalismo gore, ¿sí? Que es lo que yo mencionaba anteriormente, ¿sí? Y tiene que ver con no naturalizar el capitalismo, no decir el capitalismo está ahí, no hay nada que hacer, la violencia está ahí, no hay nada que hacer, el racismo está ahí, no hay nada que hacer. Entonces estos chicos les toca parecer hijos de la chingada para ser aceptados. Entonces es una cosa importante e interesante porque digamos, pasa lo contrario a lo que uno piensa normalmente, que es como que los mexicanos que quieren verse como gringos, parecerse a ellos, como le toca a Máquina, ¿no? Esa ropa que tiene ella para pasar, sí, que le tienen ahí, que le tiene Chucho ahí, es ropa, pues, un estereotipo de gringa, ¿no? Como, sí, la playera, y bueno, lo que sea. Entonces, ella en ese momento cruza para parecerse a una gringa y llega allá y se encuentra con unos gringos que se quieren parecer a unos mexicanos, ¿sí? Para ser aceptados por su grupo de narcos. Es para eso, ¿sí? Y entonces, bueno, y vuelve la cosa mitológica y es que el Cerro de Obsidiana también es otra de las etapas para cruzar el inframundo. Entonces, ese cerro de Obsidiana tiene como esas piedras que también son como espejos, son filosas y se pueden cortar, se pueden volver nada, pueden quedar ahí en el recorrido porque es una cosa tenaz. Entonces vuelve la analogía mitológica y me parece que esa obsidiana también, como la describe Maquina, también es como una ambivalencia que tiene ella a no dejarse seducir. Yo creería que no dejarse seducir por el mundo gringo, por el capitalismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En unos capítulos anteriores ella dijo, yo voy a ir por el tren subterráneo porque si me voy por arriba me dejo seducir, ¿sí? Y está toda esa cosa como de los palacios que construyen, no sé qué, y pues creo que es una cosa también que tiene que ver con la frontera mexicana, y es que los narcos, digamos, hacen sus construcciones que son súper ostentosas, así tenaces, ahí como en contraste también con construcciones que son sumamente pobres, ¿sí? De populares. Entonces está el contraste tenaz, ¿no? Las desigualdades sociales que cada vez están más marcadas por el capitalismo salvaje, ¿sí? Entonces no podemos decir que el capitalismo es igual, que él simplemente está ahí, que el racismo está ahí, naturalizarlo, porque ha cambiado y también es interesante porque asimismo, como estoy de acuerdo de Andrés, estoy de acuerdo con Andrés de que es muy difícil salir del capitalismo, o sea, tampoco hay que negarlo, ¿no? O sea, hay autores que dicen que es más fácil como, no sé, imaginarse el fin del mundo que el capitalismo, pero así como está ahí tan omnipresente, también hay resistencias que se hacen desde el mismo capitalismo, como lo repito, como los narcos. Pero ¿qué pasa con los narcos? Pues que los narcos al hacer una resistencia al capitalismo están generando una cadena de violencia pues súper tenaz, ¿sí? Una cadena de violencia que especialmente va contra las mujeres. Entonces, otra cosa que me inquietó es que eh, este man del estadio, que es como un duro, le cuelga como un cuchillo, ¿sí? Le cuelga como un cuchillo ahí cuando le dice a la chica que no se preocupe, que no le va a pasar nada, que si quiere trabajar para ella. Entonces es interesante porque la obsidiana pues es una piedra que es como un espejo y tiene muchos significados. Entre ellos es como significa sacrificio y guerra, trance y adivinación. Entonces me parece que esa obsidiana es una metáfora bien interesante, bien ambivalente, que no se puede interpretar de una sola manera.
Entonces ese cuchillo que tiene el duro ahí colgando y que le dice a la chica, venga, porque no trabaja para mí, me parece que es como una amenaza fálica y tenaz, que es una cosa ahí que no sé, como que no va muy bien, que como que todo mal ahí con ese man ahí, con máquina, sí, ya como vaina ese tipo ahí. Gracias, Alexander. Y, a propósito de lo que su merced decía de lo que creemos que no cambia y que se puede y que es permanente y que es eterno. La misma máquina lo decía. Todo parece tan sólido, pero puede que todo termine siendo tan frágil como la nieve que le está cayendo encima a ella. Y de nuevo por eso me parece tan importante ese momento de la novela. Pensar, a veces creemos que todo es eterno y permanente y constante, pero ella nos está diciendo, ¿y qué tal que no? ¿Cierto? Aquí Ana Gabriela en el chat nos había puesto, ya me acordé del otro comentario, que iba a ser la descripción de la ciudad, del uso excesivo de adjetivos, crea una imagen muy clara de la sociedad consumista que ella está descubriendo. Es abrumador para uno como lector y sorprendente cómo todo eso se vuelve parte del paisaje viviendo en una ciudad como Bogotá, incluso habiendo vivido antes en pueblos y ciudades pequeñas. Es natural ser acosado con anuncios que venden deseos, tener millones de opciones de actividades y comida, etc. La descripción lo despierta a uno. Y estoy muy de acuerdo con tu comentario, Ana Gabriela. Me parece que es tirarle a uno tantos adjetivos en ese momento. Es como que es, es un pequeño instante de algo que me abruma, porque además son hasta cierto punto bien disímiles ese listado de adjetivos cuando está describiendo cómo es esa sociedad, esa ciudad a la que Maquina está llegando. Y creo que logra de cierta manera construirnos precisamente esa idea que tú mencionas de lo que abruma, como que lo que no me deja casi que ni pensar ni reflexionar de dónde es que realmente estoy, aun cuando cada uno de los adjetivos me parece que señalan cosas muy puntuales y particulares, pues de una mirada sobre esa sociedad. Andrei, lo escuchamos. Ya, ahora sí. Yo hace muchos años estuve en comisaría de familia y ahorita me llaman, o desde un tiempo acá me han llamado a juicios, a pesar de que han pasado como 4 o 5 años de esos casos, sobre todo de niños o niñas víctimas de posibles abusos sexuales. Y ya como entre los últimos 3 juicios me ha pasado que la fiscal me interroga y luego va el abogado defensor, porque yo soy testigo. Y me ha pasado con estos últimos abogados que cuando van a interrogarme, cuando hacen las preguntas, el señor juez, la señora fiscal, o sobre todo el señor juez, le ha tenido que decir, venga, abogado, pero es que el testigo no ha dicho eso, ¿sí? Como colocando frases o palabritas de las que yo no he llegado a nombrar. Digamos que así de pronto me sentí ahorita porque cuando nombré a Barack Obama, no nombré a los afros, a los negros ni nada, sino que específicamente Barack Obama. Y uno puede revisar, incluso esto yo ni siquiera lo digo yo, sino que lo dicen grandes pensadores a nivel mundial, gente muy dura, en donde Barack Obama es un blanco, no es nada más, no dije nada más. Cuando estuve en la Universidad Distrital viendo un diplomado de afroeducación, era muy complejo, yo iba con 3 compañeras, entre esas mi novia que ahora es mi esposa, ella era Marquita, yo soy trigueñito, pero éramos como los infiltrados allí en la universidad distrital porque todos eran directamente afrodescendientes y toda la cosa, y era muy complejo porque habían como 2 grandes grupos y uno no sabía, venga, entonces lo digo, no lo digo, ¿cómo lo digo? Por un lado, a unos que si se les decía negro, oiga, usted es racista por decirme negro, y a otros, al otro bando, si no se le decía negro, oiga, usted es racista por no decirme negro porque es que mi piel es negra, ¿sí? Entonces esto es tan complejo y tan jodido y está tan marcado en la piel, en el ADN de las comunidades afrodescendientes que realmente es muy jodido y es muy complejo, ¿sí? Entonces no lo estaba minimizando ni mucho menos y era solamente contra un Barack Obama como tal, que le dieron el premio Nobel y ya sabemos lo que hizo, la invasión y demás, toda la vaina.
Entonces siempre se comportó como un blanco. Creo que Maquina no es solamente lo que lleva el mandado, sino también lo que deja. Es decir, ella no puede fallar por lo que deja, por su mamá, por su hermana, por todo lo que está allá. Ella no puede darse el lujo de fallar siquiera. Y con respecto a lo de la violencia, creo que nos hemos idealizado tanto los seres humanos, como idealizamos en algún momento, que ya se ha ido desmontando eso, afortunadamente nos hemos idealizado tanto en que no podemos llegar a no ser violentos, como de pronto en un momento podíamos minimizar la tristeza, y la tristeza no debía sentirse y que solamente alegría y por aquí y por allá. Y Disney y otros autores nos han venido a decir, oiga, no, la tristeza también es muy importante, como es importante la rabia, como son importantes los impulsos que a veces llevan a cosas que no deberían pasar, obviamente, ¿sí? Y yo he visto la violencia creo que en casi todos sus términos, como de pronto mucha gente acá, desde lo familiar, desde lo social, en un pueblo en donde nacieron los paramilitares y se expandieron por toda Colombia, donde antes era una zona guerrillera, donde ahorita hay mucho narcotráfico. En todo eso lo he vivido y yo no nombraba la violencia en los hombres, sino en el ser humano, porque digamos que yo no hago esa división, sí la hago en dados momentos porque es importante, pero creo que esas divisiones de hombres y mujeres a veces no van, como esa visión de cuerpo y alma que nos vino a instaurar mucho la religión, tampoco va o tampoco debería ir de alguna manera. Entonces siempre lo trato de manejar de manera global y entiendo las posturas porque una postura puede ser muy filosófica y quizás yo lo veo desde la psicología o desde otros ámbitos. Y, y nada, estas discusiones son muy ricas y son muy chéveres y también como enfatizar que lo que debe imperar siempre en las discusiones finalmente es el aprendizaje, nada más, no es quién se tiene la razón, sino aprender ya, y ya es muy chévere, pero sí como de pronto hacer énfasis en eso. Muchas gracias, Andrei. Antes de darle la palabra a Ana Gabriela y con ella cerraríamos por el día de hoy este encuentro, quiero señalar dos cosas. A mí me gusta mucho cuando las obras que leemos aquí en el Club de Lectura efectivamente logramos hacer esos enganches con nuestras realidades, con nuestros entornos, con nuestros contextos, porque me parece que en general la literatura, pero hemos descubierto que en particular ciertas obras de ciencia ficción nos terminan interpelando profundamente acerca de quiénes somos y, y de qué manera estamos llevando nuestra vida. Creo que esta novela pues tiene obviamente ese componente donde aunque efectivamente entendemos con toda la claridad el contexto que nos está construyendo, pues de muchas maneras nos va a terminar interpelando en quienes somos como la sociedad que conformamos. Sin embargo, sin embargo, a mí me gusta siempre mantener todas las discusiones enfocadas en la obra. Entonces, y entiendo y me parece, y estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar André. A mí me parece que estas discusiones son supremamente enriquecedoras porque finalmente hay cosas por discutir todos los días. Pero, pero, quiero ser enfático en que no podemos perder de vista que el eje, el centro de nuestra discusión tiene que ser ante todo la obra misma que estamos leyendo. Entonces, esto para invitarlos a que efectivamente, obviamente acá tendremos visiones diferentes del mundo y de la vida y que no es propio de este espacio que luego empecemos a discutir entre nosotros cuál es la visión válida o no, porque además eso excede las posibilidades de este club de lectura. En ese orden de ideas, entonces, pensemos que, uno, esas discusiones enriquecen efectivamente nuestra lectura de la obra, pero dos, no podemos olvidar que la obra es el centro de nuestra discusión. Ana Gabriela, te escuchamos. Bueno, a mí me pareció particularmente interesante cuando ella hacía la descripción de los restaurantes y que ella inicialmente hacía la conexión con la comida mexicana porque pues ella relacionaba como lo que ella veía con lo que para ella es familiar
Y me parece interesante particularmente porque yo siento que una de las formas en las que uno descubre el mundo y de pronto puede ver más esa diversidad cultural que existe es mediante la comida. Y cuando ella observa atentamente y ve que lo que ella ve a su alrededor son una variedad de platos, de culturas distintas, es como si el mundo se le abriera ante sus ojos. Y es particularmente interesante como resalta en la historia que ella no, entre comillas, no pertenece a ese mundo, o más bien no tiene la oportunidad para acceder a ese tipo de espacios, porque menciona el autor, bueno, menciona el narrador en la historia, em, que la gente la miraba a ella, y no la veía como una persona, como un comensal, como un posible comensal, como un posible cliente. Y eso dice mucho de cómo la ven a ella racialmente y económicamente los demás, y que ella efectivamente es, entre comillas, por decirlo de alguna forma, un bicho raro en la sociedad en la que ella está y que no encaja. Y esa sensación de incomodidad creo que le llega muy bien a uno como lector, al sentir que ella desencaja ahí, porque creo que nosotros hemos tenido nuestras propias experiencias en donde nos hemos sentido precisamente igual. Y bueno, con eso quería cerrar. Muchas gracias, Ana Gabriela. Claro, esa escena donde dicen como, no, pero es que ella tiene cara de que no va a comer aquí, es como, oh, o sea, es muy diciente de efectivamente esas, ahí sí, esas fronteras que se terminan generando entre las personas que habitan esa ciudad. Como que hay una claridad tácita de quién está aquí para comer y quién está aquí para cocinar. Y uno dice como, wow. Y creo que lo señalaba Alexander, claro, o sea, la ropa que le pasó Chucho es muy de, parezca que es del otro lado, pero igual ya estando al otro lado, los del otro lado dicen, no, usted no parece que sea una persona que va a venir aquí a consumir absolutamente nada. El problema de los prejuicios en esa situación de frontera es una cosa que aquí en la novela se está armando de una manera supremamente tensa, porque es una mezcla supremamente variada y diferente de personas en un punto álgido que es la frontera, y además qué labor o qué rol están cumpliendo esas personas en cada situación, porque evidentemente algo que no se ha dicho pero que es obvio, pues estamos además en un entorno de narcotráfico. Entonces la cosa se pone supremamente tensa en esa relación de miradas, en esa relación de yo cómo valoro y reconozco al otro, de cómo lo estoy interpretando. Bueno, creo que eso también, evidentemente, como ustedes lo han señalado, la novela lo está configurando de una manera intensa, sobre todo porque lo dice con muy pocas palabras. Porque si algo hemos descubierto hasta este punto de esta novela, es que el autor no es de discursos extensos ni de descripciones en profundidad, sino que con muy pocas palabras nos está construyendo, primero, este entorno, pero además las sensaciones que nos está transmitiendo eh, cada uno de los personajes y en particular Maquina. ¿Qué tiene esa berraca caja? Bueno, tenemos que seguir leyendo para averiguar qué hay adentro de esa caja. Damas y caballeros, para dentro de 8 días entonces continuamos con la lectura de esta novela en sus capítulos 5 y 6. 5 y 6. Para ver qué más nos revelan, para mirar a ver qué más, cómo más continúa este viaje por el inframundo, que ya es un inframundo el que está, por el que está pasando Maquina. Y bueno, me parece que seguir deleitándonos con esta novela de Yuri Herrera. Damas y caballeros, siempre agradeciéndoles su participación en este espacio. Nos vemos dentro de 8 días por el mismo enlace a la misma hora. Pásenla bueno, descansen, coman, sigan leyendo.
7:15, no 6:15. Hasta 7:15. luego. Gracias por la Chao. información. Gracias a Dios. Descansa.